Nunca pensé que a los 58 años estaría comenzando una nueva vida. Mi nombre es Miguel Herrera y durante 25 años fui un hombre casado, padre de familia, con una rutina predecible en mi consulta odontológica en el centro de Madrid. Pero la vida, como descubrí de la manera más cruel, puede cambiar en un instante. Cuando perdí a Carmen hace 2 años, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo perdí a mi esposa, sino también a mi mejor amiga, mi confidente, la mujer que había sido el centro de nuestra familia durante décadas. Nuestro hijo Alejandro, de 32 años, parecía tan devastado como yo. Durante meses nos refugiamos el uno en el otro, 2 hombres intentando mantener a flote una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. La soledad es un veneno lento. Te consume desde adentro día tras día hasta que ya no recuerdas cómo es sentirse completo. Fue en esa oscuridad donde conocí a Elena Vázquez. Tenía 42 años, trabajaba como enfermera en el hospital donde Carmen había pasado sus últimos días y poseía una sonrisa que parecía capaz de iluminar las habitaciones más sombrías. Al principio, nuestros encuentros eran casuales. Un café después de una visita médica, conversaciones breves en el pasillo del hospital cuando iba a recoger los últimos efectos personales de Carmen. Elena nunca intentó consolarme con frases vacías. En su lugar, me escuchaba con una atención que no había experimentado en años. Sus ojos, de un marrón cálido y profundo, tenían esa cualidad extraña de hacer que te sintieras comprendido sin necesidad de explicaciones largas. 6 meses después del funeral de Carmen, Elena y yo comenzamos a vernos con mayor frecuencia. No era romance, al menos no al principio. Era algo más parecido a 2 náufragos que se encuentran en la misma isla desierta. Ella también había perdido a su esposo 3 años antes, en un accidente de construcción que la dejó viuda y sin hijos. Entendíamos el peso del luto de una manera que pocas personas pueden comprender. Alejandro inicialmente parecía aprobar estas nuevas amistades. Incluso llegó a comentar que era bueno verme salir de casa, socializar de nuevo. Trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y vivía en un apartamento a 20 minutos de distancia, pero seguía viniendo a cenar los domingos, una tradición que mantuvimos después de la muerte de su madre. Fue durante una de esas cenas dominicales, 8 meses después de conocer a Elena, cuando decidí contarle que ella y yo habíamos comenzado una relación seria. Recuerdo perfectamente la expresión en su rostro, sorpresa, seguida de algo que no pude identificar completamente. Traición, miedo, protección territorial. Simplemente asintió y murmuró que lo que me hiciera feliz estaba bien para él. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando, 1 año después, le anuncié que Elena y yo nos íbamos a casar. La boda fue sencilla, en el ayuntamiento, con solo algunos amigos cercanos y colegas. Alejandro estuvo presente, cumplió con su papel de testigo, sonrió en las fotos, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus conversaciones más cortantes, y cuando Elena intentaba incluirlo en nuestras conversaciones, él respondía con monosílabos o cambiaba de tema abruptamente. Elena, por su parte, hacía esfuerzos genuinos por construir una relación con mi hijo. Le preparaba sus platos favoritos cuando venía a cenar, le preguntaba sobre su trabajo, incluso le compraba pequeños regalos en fechas especiales. Pero Alejandro parecía interpretar cada gesto amable como una manipulación, cada sonrisa como una máscara que ocultaba intenciones siniestras. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla extraña de felicidad doméstica y tensión familiar constante. Elena transformó nuestra casa de maneras sutiles pero significativas. Agregó plantas a las ventanas, cambió las cortinas pesadas por otras más luminosas, llenó los espacios con el aroma de canela y café recién hecho. Por primera vez en 2 años, la casa volvía a sentirse como un hogar. Pero con cada cambio, por pequeño que fuera, podía ver la incomodidad creciente en los ojos de Alejandro. Era como si cada mejora fuera una traición a la memoria de su madre, cada nuevo elemento un intento de borrar el pasado que habíamos compartido. La primera confrontación real llegó 3 meses después de la boda. Alejandro había venido a cenar sin avisar, algo que solía hacer regularmente antes de que Elena y yo nos casáramos.
Cuando abrí la puerta, su expresión era tensa, casi hostil. Durante la cena, cada palabra que intercambiamos se sentía cargada de electricidad. Elena había preparado paella, un plato que Carmen nunca había dominado, y podía ver en los ojos de Alejandro que esto era, para él, otra pequeña traición. Comimos en un silencio incómodo, interrumpido solo por los intentos de Elena de mantener una conversación ligera sobre el clima, las noticias, cualquier cosa que pudiera suavizar la atmósfera. Fue cuando Elena mencionó casualmente que había encontrado algunos papeles de Carmen mientras organizaba el estudio, que Alejandro finalmente explotó. Sus puños se cerraron sobre la mesa, sus ojos se llenaron de una furia que no había visto desde que era adolescente. Se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo de madera con un sonido que me hizo estremecer, y por primera vez en su vida adulta le gritó a una mujer en mi presencia. Esas palabras que dijo, las palabras que cambiarían todo entre nosotros, aún resuenan en mi memoria con una claridad dolorosa, pero lo que pasó después, la manera en que Elena respondió, fue algo que jamás podría haber anticipado. En lugar de reaccionar con shock, lágrimas o indignación como habría esperado cualquier persona normal, Elena simplemente se levantó de la mesa. Sus movimientos eran calculados, casi ceremoniosos. Caminó hacia el estudio, el mismo lugar donde yo guardaba todos mis documentos importantes, donde Carmen solía pagar las cuentas y organizar nuestras finanzas familiares. Cuando regresó, llevaba en sus manos una carpeta de cuero marrón que reconocí inmediatamente. Era la carpeta donde guardaba mi testamento, mis pólizas de seguro, todos los documentos legales que cualquier hombre responsable mantiene organizados para proteger a su familia. Elena colocó la carpeta sobre la mesa con un sonido seco que cortó el silencio como un cuchillo. Alejandro y yo la miramos confundidos, mientras ella abría la carpeta con movimientos precisos y extraía varios documentos. Sus manos no temblaban. Su respiración era perfectamente controlada. Era como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Lo que vi en esos papeles hizo que mi sangre se helara en mis venas. Alejandro se acercó a la mesa, leyendo por encima de mi hombro, y escuché cómo su respiración se volvía irregular. Los documentos mostraban algo que ninguno de los dos había anticipado, algo que cambiaría completamente la dinámica de nuestra familia y que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer con la que me había casado. En el testamento que yo recordaba haber firmado hacía 3 años, poco después de la muerte de Carmen, había dejado todo a Alejandro. La casa, mis ahorros, la consulta odontológica, todo pasaría a ser suyo cuando yo muriera. Era lo natural, lo esperado, lo que cualquier padre haría por su único hijo. Pero los documentos que Elena había colocado sobre la mesa mostraban una versión completamente diferente. Según estos papeles, firmados apenas 2 meses después de nuestra boda, Elena se convertiría en la heredera principal de todos mis bienes. La casa, las cuentas bancarias, incluso mi práctica médica, todo pasaría a ser suyo. Alejandro leyó en voz alta, su voz subiendo de tono con cada línea. «Esto tiene que ser falsificado», gritó, señalando los documentos con un dedo tembloroso. Papá jamás habría firmado esto sin decírmelo, jamás me habría quitado mi herencia sin al menos discutirlo conmigo. Pero cuando examiné los documentos más de cerca, reconocí mi propia firma. Reconocí el sello del notario público que había usado durante años para todos mis asuntos legales. Reconocí incluso la fecha. Era el día después de que Elena y yo regresáramos de nuestra luna de miel en Valencia. Elena nos observaba en silencio, sus brazos cruzados, su expresión completamente serena. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción maliciosa. Había algo más profundo, algo que no pude descifrar en ese momento, pero que me inquietó profundamente. «Necesito una explicación», le dije, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. «Necesito entender cuándo firmé esto y por qué no lo recuerdo». Elena tomó asiento nuevamente, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «Lo firmaste porque te lo pedí», dijo simplemente. «Y lo firmaste porque, en ese momento, pensaste que era lo correcto». Alejandro estalló de nuevo. «Manipulación.
Esto es exactamente lo que hace una cazafortunas. Te casaste con él por su dinero y ahora tienes las pruebas. Pero Elena no se inmutó ante sus acusaciones. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Miguel, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre la justicia? Y de repente, como un rayo que ilumina un paisaje nocturno, recordé. Recordé la noche después de nuestra boda, cuando estábamos acostados en la cama, hablando sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro futuro juntos. Elena había mencionado algo sobre la importancia de proteger a las personas vulnerables, sobre cómo el sistema legal a menudo fallaba a quienes más lo necesitaban. Pero esa conversación había sido abstracta, filosófica. Nunca imaginé que se refería a algo tan concreto como mi testamento. Alejandro pasó los siguientes días investigando a Elena con la determinación de un detective privado. Contrató a un investigador real, revisó registros públicos, habló con antiguos colegas del hospital donde ella trabajaba. Estaba convencido de que descubriría una historia de estafas previas, matrimonios múltiples, un patrón de comportamiento predatorio que confirmaría sus sospechas. Lo que encontró fue completamente diferente. Elena Vázquez había nacido en un pueblo pequeño de Extremadura, había trabajado como enfermera durante 20 años, había cuidado a su esposo durante una enfermedad terminal que duró casi 2 años, y después de su muerte, había vendido todo lo que tenía para pagar las deudas médicas que él había acumulado. Llegó a Madrid sin nada más que su experiencia profesional y una maleta con ropa usada. Los registros mostraban que había vivido en un apartamento diminuto durante 3 años antes de conocerme, que sus únicos gastos eran los básicos para sobrevivir, que no tenía deudas, no tenía vicios, no tenía conexiones sospechosas de ningún tipo. Su vida era la de una mujer trabajadora que había perdido todo por amor y había comenzado de nuevo desde cero. Cuando Alejandro me mostró estos hallazgos, esperando que confirmaran sus sospechas, me di cuenta de que habían logrado exactamente lo opuesto. Elena no era una cazafortunas, era una mujer que había sacrificado todo por su primer esposo y que, aparentemente, había encontrado en mí algo que valoraba más que la seguridad financiera. Pero esto solo profundizó el misterio del testamento. Una noche, 2 semanas después de la confrontación inicial, decidí hablar con Elena directamente. La encontré en la cocina, preparando té de manzanilla, una rutina que había desarrollado antes de acostarse. La luz suave del foco sobre la estufa creaba sombras delicadas en su rostro, haciéndola parecer más joven y, al mismo tiempo, infinitamente sabia. Elena, comencé sin saber exactamente cómo abordar el tema. Necesito entender lo del testamento. Necesito recordar por qué accedí a cambiar algo tan importante sin discutirlo con Alejandro. Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar. Finalmente, tomó asiento frente a mí y comenzó a hablar con una voz que era apenas un susurro. Miguel, cuando me contaste sobre tu relación con Alejandro, cuando me describiste cómo había sido su infancia, su adolescencia, la manera en que Carmen y tú lo habían criado, me di cuenta de algo que tú no podías ver. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té y continuó. Alejandro nunca aprendió a ser independiente. Nunca aprendió a construir su propia vida porque siempre supo que tenía una red de seguridad esperándolo. Carmen y tú fueron padres maravillosos, pero también fueron padres que resolvían todos sus problemas. Sus palabras me golpearon como puñetazos porque tenían un eco de verdad que no podía negar. Alejandro había vivido con nosotros hasta los 28 años. Habíamos pagado su universidad, su primer coche, incluso el depósito de su primer apartamento. Cuando tuvo problemas financieros en su trabajo anterior, Carmen y yo lo ayudamos sin pensarlo 2 veces. El testamento, continuó Elena, no se trata de quitarle su herencia, se trata de obligarlo a construir su propia vida mientras tú todavía estás aquí para ver cómo lo hace. Se trata de forzarlo a relacionarse contigo como un adulto, no como un beneficiario en espera. La lógica era implacable, pero también profundamente perturbadora. Elena había identificado un patrón en nuestra familia que ni Carmen ni yo habíamos querido reconocer.
Alejandro, a pesar de ser un hombre de 32 años con una carrera exitosa, seguía viviendo psicológicamente como un hijo dependiente. ¿Y qué pasa contigo?, le pregunté. ¿Qué ganas tú con esto? Elena sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era algo más melancólico, más complejo. Miguel, he pasado los últimos 5 años de mi vida cuidando a otras personas sin recibir nada a cambio. Cuidé a mi esposo hasta que murió. Cuidé a pacientes en el hospital hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Por primera vez en años, alguien me está ofreciendo seguridad, un futuro, la posibilidad de no preocuparme por pagar el alquiler cada mes. La honestidad de su respuesta me desarmó completamente. No había manipulación en sus palabras. No había seducción calculada. Era simplemente una mujer que había encontrado una oportunidad de estabilidad y la había tomado, pero de una manera que, según su perspectiva, también beneficiaría a mi familia a largo plazo. Durante las siguientes semanas, observé a Alejandro con nuevos ojos. Elena tenía razón. Mi hijo había desarrollado una dependencia emocional y financiera que iba más allá de lo normal. Llamaba cada vez que tenía un problema en el trabajo, esperando que yo intercediera con mis contactos. Cuando su coche necesitaba reparaciones costosas, automáticamente asumía que yo las pagaría. Incluso sus relaciones románticas parecían saboteadas por la idea de que nunca necesitaría comprometerse realmente con alguien porque siempre tendría la casa familiar como refugio. Pero también comencé a notar cosas sobre Elena que no había visto antes. La manera en que organizaba meticulosamente nuestras finanzas, cómo había memorizado los nombres de todos mis pacientes regulares, cómo había comenzado a hacer pequeñas mejoras en la casa que aumentarían su valor. No eran acciones maliciosas, pero sugerían un nivel de planificación a largo plazo que me hacía preguntarme cuánto de nuestra relación había sido espontánea y cuánto había sido estratégica. La verdadera crisis llegó en una tarde lluviosa de noviembre. Alejandro apareció en la casa sin previo aviso, con una carpeta llena de documentos y una expresión que no había visto desde que era niño y había roto algo valioso. Me pidió que nos sentáramos en la sala de estar, y Elena, sintiendo la tensión, se excusó para darnos privacidad. «Papá», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he estado investigando a Elena durante semanas, no porque quiera lastimarla, sino porque algo no me cuadra, y creo que he encontrado algo que necesitas saber». Abrió la carpeta y extrajo una serie de fotografías impresas, documentos oficiales y lo que parecían ser reportes de investigación privada. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras él organizaba los papeles sobre la mesa de café. «Elena no me mintió sobre su pasado», dijo, mirándome directamente. «Todo lo que nos contó sobre su primer esposo, sobre su trabajo, sobre su situación financiera, es verdad, pero hay algo que no nos dijo». Me mostró una fotografía que mostraba a Elena en lo que parecía ser una oficina legal, rodeada de abogados, firmando documentos. La fecha en la parte inferior de la foto era de apenas 6 meses antes de que nos conociéramos. Esta foto fue tomada cuando Elena finalizó un proceso legal contra el hospital donde murió su esposo, explicó Alejandro. Resulta que su muerte no fue un simple accidente de construcción. Hubo negligencia médica involucrada, y Elena pasó 3 años luchando contra el sistema hospitalario para obtener justicia. Sentí como si el suelo bajo mis pies se estuviera moviendo. «¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, papá. Estoy diciendo hechos». Alejandro extrajo otro documento. Elena ganó esa demanda. Le concedieron una compensación de 400.000 euros por negligencia médica y sufrimiento emocional. El dinero fue depositado en su cuenta bancaria 2 meses antes de que ustedes se conocieran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo lo que creía saber sobre Elena, sobre sus motivaciones, sobre nuestra relación, de repente se veía diferente bajo esta nueva luz. «Ella no es una mujer desesperada que necesita seguridad financiera», continuó Alejandro. «Es una mujer que tiene suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida». «Entonces, ¿por qué se casó contigo? ¿Y por qué insistió en cambiar tu testamento?» Las preguntas colgaban en el aire como dagas. Podía escuchar a Elena moviéndose en la cocina, el sonido de platos siendo lavados, agua corriendo.
¿Había estado escuchando nuestra conversación? Sabía que Alejandro había descubierto su secreto financiero. Cuando ella regresó a la sala de estar, llevaba 3 tazas de café recién hecho en una bandeja. Al ver los documentos esparcidos sobre la mesa, se detuvo en seco. Su expresión no mostró sorpresa ni pánico. En cambio, había algo parecido al alivio en sus ojos. «Ya era hora», murmuró, colocando la bandeja sobre una mesa auxiliar. «Había estado preguntándome cuándo ibas a investigarme, Alejandro. Honestamente, pensé que lo harías mucho antes». Se sentó en el sillón frente a nosotros, cruzó las piernas y nos miró con una calma que era casi desconcertante. «Tienes razón sobre el dinero», le dijo a Alejandro, «y tienes razón al sospechar de mis motivaciones. Pero te equivocas sobre lo que realmente quiero». Alejandro se inclinó hacia adelante, claramente preparándose para una confesión que confirmaría sus peores temores. «Entonces, dinos la verdad. ¿Por qué te casaste con mi padre? ¿Qué es lo que realmente quieres de esta familia?» Elena tomó una respiración profunda, y cuando comenzó a hablar, su voz tenía una cualidad que no había escuchado antes. Era más fuerte, más segura, pero también más vulnerable. «Me casé con tu padre porque es un buen hombre que merece ser amado», comenzó. «Pero también me casé con él porque vi una oportunidad de hacer algo que había querido hacer durante años, desde que perdí a mi esposo». Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. «Cuando mi esposo murió por negligencia médica, cuando vi cómo el sistema legal y hospitalario intentó encubrir sus errores, cuando pasé 3 años luchando por justicia, aprendí algo importante sobre el poder y sobre cómo proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas». «No entiendo», dije, mi confusión creciendo con cada palabra. «El testamento», explicó Elena, «no me convierte en heredera para que yo pueda quedarse con tu dinero, Miguel. Me convierte en heredera para que yo pueda asegurarme de que el dinero se use correctamente». Extrajo otro documento de la carpeta, uno que no habíamos visto antes. Era un segundo testamento, fechado apenas una semana después del primero, donde Elena establecía un fideicomiso que garantizaba que todos los bienes eventualmente pasarían a Alejandro, pero solo después de que él cumpliera ciertas condiciones. «Las condiciones son simples», explicó Elena. «Alejandro debe mantener un empleo estable durante 5 años consecutivos sin ayuda financiera de la herencia. Debe establecer y mantener una relación romántica seria durante al menos 2 años. Y debe completar algún tipo de servicio comunitario, algo que lo conecte con personas que tienen menos privilegios que él». La habitación se llenó de un silencio denso, mientras Alejandro y yo procesábamos esta información. La estrategia de Elena era más compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. No era una estafa simple, era una intervención familiar elaborada, diseñada para forzar a Alejandro a crecer de maneras que Carmen y yo nunca habíamos logrado motivarlo a hacer. «¿Y si no cumple las condiciones?», preguntó Alejandro, su voz ahora más curiosa que hostil. «Entonces el dinero se dona a una fundación que ayuda a familias que han perdido a seres queridos por negligencia médica», respondió Elena sin vacilar. «Tu padre y yo hemos hablado sobre esto extensamente. Él está de acuerdo en que el dinero debe usarse para hacer el bien, ya sea ayudándote a convertirte en el hombre que sabemos que puedes ser, o ayudando a otras familias que han sufrido como nosotros hemos sufrido». Me di cuenta de que Elena tenía razón sobre esas conversaciones. Durante nuestros primeros meses de matrimonio, habíamos hablado mucho sobre propósito, sobre legado, sobre cómo usar nuestros recursos para crear un impacto positivo. Yo había estado de acuerdo con sus ideas en teoría, pero nunca había conectado esas conversaciones abstractas con decisiones concretas sobre mi testamento. Alejandro se recostó en su silla, claramente luchando por procesar toda esta información. «Entonces, básicamente, has convertido mi herencia en un programa de rehabilitación para adultos», dijo finalmente. «La he convertido en una oportunidad», corrigió Elena. «Una oportunidad para que demuestres que puedes construir una vida significativa por ti mismo. Una oportunidad para que tu padre vea que su hijo se ha convertido en un hombre completamente independiente y capaz». Durante los siguientes meses, algo extraño comenzó a suceder en nuestra familia. Alejandro, quizás motivado por la indignación, quizás por la curiosidad,
Quizás por un deseo genuino de probar que Elena estaba equivocada sobre él, comenzó a hacer cambios en su vida. Primero, dejó de llamarnos cada vez que tenía un problema menor. Cuando su computadora se rompió, la reparó él mismo en lugar de pedirme dinero para comprar una nueva. Cuando tuvo un conflicto con su jefe, lo resolvió a través de conversaciones directas, en lugar de pedirme que intercediera con mis contactos profesionales. Más significativamente, comenzó a salir con una mujer llamada Patricia, una maestra de escuela primaria que conoció en un café cerca de su oficina. Por primera vez en años, Alejandro parecía genuinamente interesado en construir algo duradero con otra persona. Elena observaba estos cambios con una satisfacción silenciosa, que me hacía preguntarme si había anticipado exactamente esta reacción. Cuando le pregunté al respecto, simplemente sonrió y dijo que había esperado que Alejandro fuera lo suficientemente inteligente y orgulloso como para demostrar que podía cumplir con las condiciones del fideicomiso. Pero la verdadera revelación llegó 6 meses después de la confrontación inicial, durante una cena familiar donde Patricia había sido invitada por primera vez. La conversación había sido ligera, cómoda incluso, cuando Patricia mencionó casualmente que Alejandro había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro de ayuda para personas mayores. Elena y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Alejandro nunca había mencionado este trabajo voluntario y ciertamente no lo había hecho para cumplir con las condiciones del fideicomiso, ya que técnicamente no sabía que esas condiciones existían en detalle. Cuando le pregunté al respecto, Alejandro se sonrojó ligeramente. «Es algo que quería hacer desde hace tiempo», explicó. «Después de ver cómo murió mamá, después de pasar tanto tiempo en hospitales, me di cuenta de que hay muchas personas mayores que no tienen familia, que están completamente solas. Pensé que podría hacer una diferencia». Elena se excusó de la mesa y se dirigió al baño. La seguí preocupado por su reacción repentina. La encontré llorando silenciosamente, apoyada contra el lavabo. «¿Qué pasa?», le pregunté, tocando suavemente su hombro. «Es exactamente lo que esperaba que sucediera», susurró. «Alejandro es un buen hombre, Miguel. Siempre lo ha sido. Solo necesitaba una razón para demostrárselo a sí mismo». En ese momento, comprendí completamente lo que Elena había hecho. No había manipulado mi testamento por avaricia o control. Había creado una situación donde Alejandro se vería forzado a descubrir su propia capacidad de crecimiento e independencia. Y estaba funcionando de maneras que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Pero la historia no terminó ahí. La verdadera prueba llegó un año después, cuando recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un martes por la mañana cuando el teléfono sonó con la urgencia que solo las malas noticias traen consigo. Del otro lado de la línea estaba el doctor Ramírez, mi médico personal durante los últimos 15 años. Su voz era profesional pero gentil cuando me pidió que fuera a su consultorio esa misma tarde para discutir los resultados de mis exámenes médicos rutinarios. Elena insistió en acompañarme. Durante el viaje en coche, ninguno de los dos habló mucho, pero podía sentir su mano apretando la mía con una fuerza que traicionaba su calma aparente. El diagnóstico fue directo y devastador: cáncer de páncreas, estadio 3, con un pronóstico que el doctor describió como complicado pero no imposible. Los tratamientos serían agresivos, caros y requerirían cambios significativos en mi estilo de vida. La supervivencia a 5 años era posible, pero no probable. Esa noche, sentados en nuestra sala de estar, Elena y yo discutimos algo que ninguna pareja debería tener que discutir. ¿Qué pasaría con nuestras vidas si yo no sobrevivía a los tratamientos? «Quiero que llames a Alejandro», le dije. «Quiero que le digas sobre el diagnóstico y quiero que le expliques completamente lo del fideicomiso. Es hora de que sepa la verdad sobre todo». Elena asintió, pero había algo en su expresión que me inquietó. «Miguel, hay algo más que necesitas saber antes de que hablemos con Alejandro». Fue al estudio y regresó con otra carpeta, una que no había visto antes. Dentro había documentos médicos, pero no míos. Eran registros hospitalarios de su primer esposo, de los meses que había pasado luchando contra su propia enfermedad terminal. «Cuando te conocí», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente,
No fue coincidencia que estuviera trabajando en el hospital donde Carmen recibía tratamiento. Solicité específicamente ser transferida a esa sección porque sabía que entendía lo que las familias estaban experimentando. Examiné los documentos con creciente asombro. Los registros mostraban que el esposo de Elena había muerto exactamente de la misma enfermedad que yo acababa de ser diagnosticado: cáncer de páncreas. Había pasado por los mismos tratamientos, había luchado durante el mismo período de tiempo, había enfrentado las mismas decisiones imposibles sobre calidad de vida versus longevidad. Elena, susurré, ¿sabías? Cuando nos casamos, ¿sabías que yo podría desarrollar la misma enfermedad? Ella negó con la cabeza vigorosamente. No, Miguel, no soy psíquica, no puedo predecir el futuro. Pero cuando comenzaste a mostrar síntomas similares a los que recuerdo de Carlos, cuando comenzaste a quejarte del mismo tipo de dolores abdominales, de la misma fatiga inexplicable, supe que había una posibilidad. ¿Y por eso insististe en cambiar el testamento? Insistí en cambiar el testamento porque, si algo me pasaba a mí, quería asegurarme de que Alejandro estuviera preparado para cuidarte durante tu enfermedad. Y si algo te pasaba a ti, quería asegurarme de que él estuviera preparado para vivir su propia vida sin depender de una herencia. La complejidad de la situación me golpeó como una ola gigante. Elena había anticipado la posibilidad de mi enfermedad, había planificado para múltiples escenarios futuros y había estructurado todo para proteger tanto a Alejandro como a mí, sin importar qué sucediera. Cuando llamamos a Alejandro esa noche para contarle sobre el diagnóstico, su reacción fue inmediata y visceral. Llegó a la casa en menos de 30 minutos, con los ojos rojos y una expresión de determinación que no había visto en años. «Papá», dijo, tomando mis manos entre las suyas, «vamos a luchar contra esto juntos». Y Elena se volvió hacia mi esposa. «Necesito disculparme contigo. He sido un idiota». Elena negó con la cabeza. «No necesitas disculparte por proteger a tu padre, Alejandro. Eso es lo que hacen los buenos hijos. Pero necesito disculparme por juzgarte mal», insistió. «Pensé que eras una oportunista, pero ahora veo que simplemente eres alguien que planifica para el futuro de maneras que yo no entendía». Durante los meses siguientes, mientras comenzaba mi tratamiento de quimioterapia, nuestra dinámica familiar se transformó completamente. Alejandro se convirtió en mi cuidador principal, coordinando citas médicas, investigando tratamientos alternativos, incluso tomándose tiempo libre del trabajo para acompañarme a las sesiones más difíciles. Elena, mientras tanto, se convirtió en el centro emocional de nuestro pequeño equipo de supervivencia. Su experiencia previa con enfermedad terminal la convirtió en una guía invaluable, alguien que podía anticipar las etapas emocionales que Alejandro y yo atravesaríamos, alguien que sabía exactamente cuándo empujar y cuándo permitir descanso. Pero fue durante mi tercera ronda de quimioterapia que Elena finalmente reveló la verdad completa sobre sus motivaciones. Estábamos sentados en la sala de espera del hospital. Alejandro había ido a buscar café y Elena y yo estábamos solos por primera vez en semanas. El tratamiento me había debilitado significativamente y podía ver en sus ojos que estaba preocupada por mi estado. «Miguel», comenzó tomando mi mano entre las suyas, «hay algo que nunca te he contado sobre por qué realmente quería casarme contigo». Su voz era tan suave que tuve que inclinarme hacia ella para escucharla claramente. «Cuando Carlos murió», continuó, «me quedé no solo sin esposo, sino también sin propósito. Había definido mi vida completamente en términos de cuidar a otra persona. Sin él, no sabía quién era o qué se suponía que debía hacer con el resto de mi vida». «Entiendo esa sensación», le dije recordando mis propios meses de pérdida después de la muerte de Carmen. «Pero luego te conocí», dijo Elena, sus ojos llenándose de lágrimas, «y vi algo que no había visto en años. Vi a un hombre que había amado profundamente, que había construido una familia hermosa, que había creado una vida llena de significado, y vi que estaba perdiendo todo eso porque no sabía cómo seguir adelante». «Elena, déjame terminar», interrumpió suavemente. «Me casé contigo porque quería darte la oportunidad de redescubrir la felicidad, pero también me casé contigo porque quería ayudar a Alejandro a convertirse en el hombre que su madre habría querido que fuera». «¿Y el dinero?»,
¿Tu herencia de la demanda? Elena sonrió y por primera vez desde que la conocía, su sonrisa tenía un toque de travesura. El dinero de la demanda ya está donado, Miguel. Lo doné todo a una fundación que ayuda a familias con enfermedades terminales. Lo único que quiero de tu herencia es la seguridad de saber que si algo me pasa, Alejandro estará preparado para cuidarse a sí mismo. En ese momento, Alejandro regresó con el café y pudo ver inmediatamente que algo importante había sucedido en su ausencia. Cuando Elena le explicó lo que acababa de contarme, la reacción de mi hijo fue completamente diferente de lo que habría esperado 6 meses antes. En lugar de sospechar de sus motivaciones, en lugar de buscar agujeros en su historia, simplemente se sentó a su lado y la abrazó. «Gracias», murmuró contra su hombro. «Gracias por cuidarnos a ambos, incluso cuando yo no lo merecía». Los meses siguientes fueron los más difíciles y, paradójicamente, los más significativos de mi vida. El cáncer me quitó peso, energía y muchas de las certezas que había tenido sobre mi futuro. Pero también me dio algo inesperado: la oportunidad de ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. Alejandro no solo cumplió con las condiciones del fideicomiso, las superó. Su relación con Patricia se profundizó hasta convertirse en algo hermoso y sólido. Su trabajo voluntario en el Centro para Personas Mayores se expandió hasta convertirse en una pasión genuina que lo llevó a considerar un cambio de carrera hacia el trabajo social. Y su independencia financiera se fortaleció hasta el punto donde comenzó a ayudar económicamente a otras familias en el hospital, familias que estaban pasando por lo mismo que nosotros habíamos pasado. Elena, mientras tanto, se reveló como una compañera extraordinaria durante la crisis médica. Su experiencia previa la convirtió en una defensora feroz de mis derechos como paciente. Alguien que podía navegar el sistema hospitalario con una competencia que ni Alejandro ni yo poseíamos. Pero más importante, se convirtió en mi ancla emocional durante los días más oscuros del tratamiento. La verdadera revelación sobre quién era Elena llegó durante mi 5º mes de tratamiento, cuando finalmente tuve la energía para acompañarla a una de sus reuniones de la fundación donde había donado su dinero de la demanda. La fundación operaba desde una oficina pequeña, pero bien organizada en el barrio de Chamberí. Cuando llegamos, fui recibido por un grupo de personas que claramente conocían a Elena muy bien. Había abogados que trabajaban pro bono en casos de negligencia médica, trabajadores sociales que ayudaban a familias durante crisis médicas, incluso otros viudos y viudas que habían perdido a sus parejas en circunstancias similares. Lo que más me impresionó fue la manera en que Elena interactuaba con estas personas. No era la benefactora adinerada distribuyendo caridad desde una posición de superioridad. Era una colaboradora activa, alguien que entendía íntimamente los problemas que la fundación intentaba resolver porque los había vivido en carne propia. Durante la reunión, escuché historias de familias que habían sido ayudadas por el dinero que Elena había donado. Un hombre que había perdido a su esposa por un error quirúrgico y que había recibido ayuda legal para demandar al hospital. Una mujer cuyos hijos habían recibido becas educativas después de que su esposo muriera por negligencia médica. Docenas de casos donde el dinero de Elena había hecho una diferencia tangible en vidas reales. Cuando salimos de la oficina esa tarde, finalmente entendí completamente quién era la mujer con la que me había casado. Elena no era una cazafortunas ni una manipuladora. Era una mujer que había transformado su propio sufrimiento en una misión de ayudar a otros. Su matrimonio conmigo había sido motivado por amor genuino, pero también por una oportunidad de extender esa misión a nuestra familia. Los tratamientos de quimioterapia resultaron más exitosos de lo que los médicos habían anticipado inicialmente. Después de 8 meses de lucha, los exámenes mostraron que el cáncer había entrado en remisión. No era una cura definitiva, pero era una segunda oportunidad que no había esperado recibir. La celebración fue pequeña, pero profundamente significativa. Alejandro y Patricia prepararon una cena especial en nuestra casa. Elena invitó a algunos de sus colegas de la fundación, y por primera vez en casi 2 años, nuestra casa se llenó de risa genuina y esperanza. Fue durante esa celebración que Alejandro hizo un anuncio que nos sorprendió a todos.
Se había inscrito en un programa de maestría en trabajo social con la intención de eventualmente unirse a la fundación de Elena como empleado de tiempo completo. Había encontrado su propósito en ayudar a familias que estaban pasando por crisis médicas, exactamente el tipo de trabajo que habría hecho que su madre se sintiera orgullosa. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, Elena y yo estábamos sentados en nuestro jardín trasero, observando cómo los rosales que había plantado comenzaban a florecer. Alejandro estaba adentro, ayudando a Patricia a preparar la cena, sus voces mezclándose en una armonía doméstica que me llenaba de una paz que no había sentido en años. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté a Elena, de haberte casado con un hombre enfermo, de haberte involucrado en nuestro drama familiar. Elena se volvió hacia mí y en sus ojos vi la misma calidez que me había atraído hacia ella desde el principio. Miguel, cuando Carlos murió, pensé que mi capacidad de amar había muerto con él. Pensé que nunca más sentiría esa conexión profunda con otra persona. Se inclinó hacia mí, tomó mi cara entre sus manos. Casarme contigo me ha dado algo que no sabía que necesitaba, la oportunidad de amar de nuevo, pero también la oportunidad de ayudar a una familia a sanar. Alejandro se ha convertido en el hijo que nunca tuve, y tú te has convertido en el compañero que pensé que había perdido para siempre. ¿Y si el cáncer regresa?, pregunté, la pregunta que había estado evitando durante meses. Entonces enfrentaremos eso también, respondió sin vacilar. Juntos, los tres. En ese momento, Alejandro salió al jardín para llamarnos a cenar. Nos miró a Elena y a mí, sentados juntos en el banco que Carmen y yo habíamos instalado décadas atrás, y sonrió con una expresión que no había visto en su rostro desde que era niño. ¿Saben qué?, dijo acercándose para sentarse en el césped frente a nosotros. Creo que mamá habría aprobado todo esto. Creo que le habría gustado Elena, y creo que estaría orgullosa de la familia que hemos construido. Elena comenzó a llorar silenciosamente, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de satisfacción por una misión cumplida. Alejandro la había aceptado no solo como mi esposa, sino como parte genuina de nuestra familia. 2 años después de esa tarde en el jardín, estoy escribiendo esta historia desde mi estudio, el mismo lugar donde Elena había guardado todos los documentos que cambiaron nuestras vidas. El cáncer sigue en remisión, mis chequeos médicos continúan siendo positivos, y cada día que despierto junto a Elena se siente como un regalo inesperado. Alejandro se casó con Patricia el otoño pasado, en una ceremonia hermosa, donde Elena fungió como madrina y yo tuve el honor de caminar con mi hijo hacia el altar. Ahora trabaja de tiempo completo para la fundación, ayudando a familias que están pasando exactamente por lo que nosotros pasamos. Su trabajo le ha dado un propósito que nunca había tenido en sus empleos anteriores, una sensación de contribuir a algo más grande que él mismo. Elena continúa siendo el centro emocional de nuestra familia expandida. Se ha convertido en mentora para Patricia, en abuela sustituta para los futuros nietos que esperamos tener, y en mi compañera en todas las aventuras que mi segunda oportunidad de vida nos ha permitido disfrutar. El fideicomiso sigue en vigor, pero ya no se siente como una imposición o una manipulación. Se siente como lo que Elena siempre pretendió que fuera, una estructura de apoyo que garantiza que nuestra familia siga creciendo y prosperando, sin importar qué desafíos el futuro pueda traer. Cuando la gente me pregunta sobre los secretos para encontrar el amor después de los 50, después de haber perdido a la persona que pensabas que sería tu compañera de por vida, siempre les cuento la historia de Elena y el testamento. No porque sea una historia romántica tradicional, sino porque es una historia sobre la importancia de estar abierto a formas de amor que no se parecen a lo que habías experimentado antes. Elena no reemplazó a Carmen en mi corazón. En su lugar, creó un espacio completamente nuevo, un tipo de amor que estaba construido sobre experiencias compartidas de pérdida, sobre comprensión mutua del valor de la segunda oportunidad, sobre la sabiduría que solo viene después de haber enfrentado la mortalidad de frente. Y Alejandro, el hijo que había intentado protegerme de lo que percibía como una amenaza, se convirtió en el hombre que su madre siempre había esperado que fuera, no a pesar de Elena,
sino precisamente porque Elena había visto su potencial y había creado las condiciones para que ese potencial floreciera. Algunas noches, cuando Elena y yo estamos acostados en la cama, hablando sobre nuestros días, sobre nuestros planes para el futuro, sobre los pequeños milagros cotidianos que constituyen una vida bien vivida, pienso en lo extrañas que son las maneras en que el destino opera. Si Carmen no hubiera muerto, nunca habría conocido a Elena. Si Elena no hubiera perdido a Carlos, nunca habría entendido lo que yo necesitaba durante mi duelo. Si Alejandro no hubiera reaccionado con hostilidad hacia Elena, nunca habríamos descubierto las dinámicas familiares que necesitaban ser sanadas. Si yo no hubiera desarrollado cáncer, nunca habríamos tenido la oportunidad de probar la fortaleza real de nuestros vínculos familiares. Cada tragedia había sido también una oportunidad. Cada crisis había revelado reservas de amor y fortaleza que no sabíamos que poseíamos. El testamento que había causado tanto conflicto ahora se siente como un documento completamente diferente. No es una herramienta de control o manipulación, sino un mapa hacia un futuro donde todos nosotros somos más fuertes, más independientes, más capaces de amar y apoyarnos mutuamente desde posiciones de fortaleza en lugar de necesidad. Elena me enseñó que el amor después de los 50 no se trata de encontrar a alguien que llene el vacío dejado por la pérdida. Se trata de encontrar a alguien que te ayude a construir algo completamente nuevo sobre los cimientos de lo que has aprendido de tus experiencias pasadas. Y Alejandro me enseñó que los hijos adultos no necesitan menos amor que los niños. Necesitan un tipo diferente de amor, uno que los desafíe a crecer en lugar de protegerlos de las consecuencias de sus decisiones. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella cena terrible donde mi hijo gritó esas palabras hirientes, cuando recuerdo el momento en que Elena colocó esos documentos sobre la mesa, no siento arrepentimiento o resentimiento, siento gratitud. Gratitud porque esa confrontación nos forzó a todos a ser honestos sobre nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestras motivaciones reales. Gratitud porque nos dio la oportunidad de construir una familia basada en comprensión mutua, en lugar de suposiciones no examinadas. La vida me ha enseñado que las mejores relaciones no son aquellas que evitan el conflicto, sino aquellas que sobreviven al conflicto y emergen más fuertes del otro lado. Elena, Alejandro y yo hemos construido exactamente ese tipo de relación. Esta mañana, mientras escribo estas palabras, puedo escuchar a Elena en la cocina, preparando el desayuno para toda la familia. Alejandro y Patricia vienen a visitarnos cada fin de semana ahora, y Elena siempre insiste en cocinar para todos. Es su manera de expresar amor, de crear momentos de conexión que nunca habríamos tenido si hubiéramos seguido los patrones familiares antiguos. El testamento sigue guardado en el mismo estudio donde Elena lo reveló por primera vez hace 3 años. Pero ahora todos sabemos exactamente lo que contiene, por qué existe y cómo está diseñado para proteger y fortalecer a nuestra familia en lugar de dividirla. Algunas veces, los extraños que entran en nuestras vidas conocen cosas sobre nosotros que nosotros mismos no habíamos reconocido. Elena vio patrones en nuestra familia que Carmen y yo habíamos sido demasiado cercanos para identificar. Vio oportunidades de crecimiento que nosotros habíamos estado evitando inconscientemente. Su manipulación del testamento no fue un acto de avaricia, sino un acto de amor profundamente calculado. Un amor que estaba dispuesto a arriesgar la comodidad a corto plazo para asegurar el bienestar a largo plazo de las personas que había llegado a amar. Ahora entiendo que cuando Alejandro gritó, «Es una vagabunda» esa noche, estaba expresando un miedo que todos los hijos adultos tienen cuando sus padres comienzan nuevas relaciones. El miedo de ser reemplazados, de perder su lugar en la jerarquía familiar, de ver a un extraño recibir el amor y los recursos que ellos consideran suyos por derecho. Elena entendía ese miedo mejor que cualquiera de nosotros, porque había observado dinámicas familiares similares durante años de trabajo hospitalario. Había visto cómo las familias se fracturan durante crisis médicas, cómo los hijos adultos a menudo no están preparados para asumir roles de cuidadores, cómo las segundas esposas frecuentemente se convierten en chivos expiatorios para duelos no resueltos. Su estrategia con el testamento
fue diseñada específicamente para evitar estos patrones destructivos. En lugar de competir con Alejandro por mi atención y recursos, creó un sistema donde él tendría que ganar su herencia, demostrando madurez e independencia. En lugar de intentar reemplazar a Carmen en mi corazón, construyó algo completamente nuevo que honraba la memoria de mi primera esposa mientras establecía bases sólidas para nuestro futuro juntos. Hoy, 3 años después de aquella confrontación inicial, puedo decir honestamente que Elena salvó a nuestra familia de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. No nos salvó del conflicto, nos salvó a través del conflicto, nos forzó a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y luego nos dio las herramientas para crecer a partir de esas revelaciones. El hijo que una vez intentó echarla de nuestras vidas, ahora la llama regularmente para pedirle consejos. La mujer que él una vez llamó vagabunda se ha convertido en una de las personas más importantes en su vida, alguien que ve su potencial incluso cuando él mismo no puede verlo. Y yo, el hombre que pensó que había perdido su oportunidad de ser feliz, he descubierto que la felicidad puede tomar formas completamente diferentes en diferentes etapas de la vida. Mi felicidad con Elena no es la misma que tuve con Carmen, pero es igualmente profunda, igualmente real, igualmente valiosa. Cuando Elena coloca esos papeles del testamento sobre la mesa esa noche, no sabía que estaba iniciando un proceso de transformación que cambiaría a nuestra familia para siempre. Pensaba que estaba revelando una conspiración, exponiendo una manipulación, protegiendo los intereses financieros de Alejandro. En su lugar, estaba comenzando un viaje hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser una familia, de lo que significa amar incondicionalmente y de lo que significa crear un legado que va más allá del dinero y las posesiones materiales. Esta historia no tiene el final perfecto que podrías esperar de un cuento de hadas. Todavía hay días difíciles. Mi salud requiere monitoreo constante. Alejandro a veces lucha con la presión de vivir de acuerdo con las expectativas que Elena y yo hemos establecido. Elena ocasionalmente se siente abrumada por la responsabilidad de haber orquestado tantos cambios en nuestras vidas, pero lo que tenemos ahora es algo que nunca tuvimos antes. Una familia construida sobre honestidad completa, expectativas claras y amor que se expresa a través de acciones concretas en lugar de palabras vacías. El testamento que una vez amenazó con dividirnos ahora nos une, no porque determine quién recibirá qué cuando yo muera, sino porque representa nuestro compromiso mutuo de seguir creciendo, seguir desafiándonos unos a otros, seguir construyendo algo hermoso a partir de las cenizas de nuestras pérdidas pasadas. Elena me enseñó que los mejores legados no son aquellos que protegen a nuestros hijos de las dificultades, sino aquellos que los preparan para enfrentar esas dificultades con sabiduría, compasión y fortaleza. Y Alejandro me enseñó que nunca es demasiado tarde para que un hijo se convierta en el hombre que su padre siempre esperó que fuera. Cuando la gente me pregunta sobre mi matrimonio con Elena, sobre cómo supere la hostilidad inicial de Alejandro, sobre cómo navegué la complejidad de comenzar de nuevo después de los 50, siempre les digo lo mismo. Algunas veces, las personas que parecen estar complicando nuestras vidas, en realidad están salvándolas de maneras que no podemos ver hasta mucho después. Elena entró en nuestras vidas como una disruptora, alguien que desafió el status quo familiar y forzó cambios que ninguno de nosotros había pedido. Pero esa disrupción era exactamente lo que necesitábamos para evolucionar de una familia estancada en patrones disfuncionales hacia una familia capaz de apoyarse mutuamente desde posiciones de fortaleza y autonomía. El testamento era solo un símbolo, un catalizador para conversaciones que habíamos estado evitando durante años. Las verdaderas transformaciones sucedieron en las miles de pequeñas interacciones que siguieron, conversaciones honestas sobre expectativas, límites establecidos con amor pero firmeza, decisiones tomadas en conjunto en lugar de unilateralmente. Ahora, cuando paso por el estudio donde Elena reveló por primera vez los documentos que cambiarían nuestras vidas, no siento ansiedad o resentimiento. Siento gratitud por haber encontrado a una mujer lo suficientemente valiente
como para arriesgar la comodidad a corto plazo por el bienestar a largo plazo de las personas que ama. Y cuando veo a Alejandro interactuar con Elena ahora, cuando los observo riéndose juntos mientras planean proyectos para la fundación, cuando escucho a Elena dar consejos maternales a Patricia, me doy cuenta de que mi familia no solo sobrevivió a la crisis que Elena precipitó, prosperamos a causa de ella. Esta es la historia de cómo una mujer que mi hijo una vez llamó vagabunda se convirtió en la salvadora de nuestra familia, no a través de manipulación o engaño, sino a través de una comprensión profunda de lo que realmente necesitábamos para sanar y crecer. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre amor que se expresa a través de decisiones difíciles, sobre familias que se fortalecen cuando enfrentan sus verdades más incómodas. Y es una historia sobre la sabiduría que viene de aceptar que algunas veces los extraños pueden ver nuestros puntos ciegos mejor que nosotros mismos. El testamento sigue en el estudio, en su carpeta de cuero marrón, esperando un futuro que esperamos que esté muy lejano, pero ya no es un documento que divide o amenaza, es un recordatorio de que el amor verdadero a veces requiere valentía para tomar decisiones que otros podrían no entender inicialmente. Elena me enseñó que proteger a las personas que amas no siempre significa hacer que sus vidas sean más fáciles. Algunas veces significa hacer que sus vidas sean más desafiantes, pero de maneras que los ayuden a descubrir fortalezas que no sabían que poseían. Y al final, eso es exactamente lo que pasó con nosotros. Alejandro descubrió que podía ser independiente y exitoso sin depender de la seguridad financiera de la herencia familiar. Yo descubrí que podía amar profundamente de nuevo sin traicionar la memoria de Carmen. Y Elena descubrió que podía construir una nueva familia sin sacrificar su integridad o sus valores. Somos una familia diferente ahora, construida sobre cimientos diferentes de los que teníamos antes, pero somos más fuertes, más honestos, más capaces de enfrentar juntos cualquier crisis que el futuro pueda traer. Y todo comenzó con una mujer valiente que tuvo el coraje de mostrar unos papeles que revelarían verdades que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Esta noche, mientras Elena prepara té de manzanilla en la cocina y Alejandro llama para contarnos sobre su día en la fundación, me siento en el estudio donde todo comenzó y reflexiono sobre las maneras misteriosas en que la vida nos presenta exactamente las lecciones que necesitamos aprender. Exactamente cuando estamos listos para aprenderlas. El testamento cambió nuestras vidas, pero no de la manera que cualquiera de nosotros había anticipado. Nos cambió para mejor, nos hizo más fuertes, nos unió de maneras más profundas de las que habíamos estado unidos antes. Y Elena, la mujer que mi hijo una vez intentó echar de nuestras vidas, se convirtió en el catalizador para la versión más auténtica y amorosa de nuestra familia que jamás habíamos imaginado posible.